Iglesia, muy buenos días. Dios los bendiga a todos especialmente. Amén. Bueno, quiero invitarlos a que pidámosle a Dios, oremos en este momento para que Él hable a nuestras vidas. Señor, te damos infinitas gracias por tu presencia aquí, por permitirnos adorarte y disfrutar de ti, como dice tu palabra, donde dos o más se reúnen en tu nombre. Allí estás tú, Señor. Tú estás aquí y te agradecemos eso, Padre, por estar con nosotros. Y queremos más, Señor. Queremos tu luz, queremos la luz de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo operando en nosotros, Señor. Manifiéstate con poder. Ven y abre nuestros ojos para que podamos entender las gloriosas riquezas que hay escondidas en Cristo Jesús, la maravillosa herencia que nos espera, el poder glorioso que opera en nosotros día a día, Señor. Bendice, bendice, bendice a esta iglesia, Señor. Y bendice a todos aquellos que también puedan oír este mensaje a través del internet, Señor. Te damos gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Hoy es el sexto y penúltimo mensaje de esta serie, En la Tierra Paz. Y el título del mensaje de hoy es El plan supremo de Dios para tu vida. Dios es un Dios de planes. Dios tiene muchos planes, un montón de planes, y nosotros como seres humanos tenemos planes. Pues imagínese Dios. Dios está llevando a cabo multitudes de planes de forma simultánea, al mismo tiempo. Y todos ellos los está llevando a cabo por medio de Jesucristo. Es decir, desde el nacimiento de Jesús, Dios puso en marcha una cantidad de planes que sin la venida de Jesús no habrían sido posibles. Por ejemplo, la manifestación del reino de Dios empieza con la venida de Jesucristo. Recuerden que cuando Jesús vino y empezó a predicar, empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el reino de Dios comienza en nosotros, como ya lo hemos visto en esta serie, el reino de Dios comienza en nosotros cuando nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que Dios tiene el plan de mostrarnos su reino, es un plan de Dios. Dios tiene el plan de mostrarnos su reino. Entonces, cuando nosotros nos sometemos, cuando tomamos esa decisión y decimos, ya no quiero más esta vida de dolor, de esclavitud, de afanes, de preocupación, de estrés, de depresión, etcétera, me voy a someter a la palabra de Dios. Cuando empezamos a someternos a la palabra de Dios por la fe en Jesús, su luz empieza a resplandecer en nuestras vidas, ¿sí o no? Su luz empieza a resplandecer en nuestros corazones. ¿Y por qué? Porque nuestros corazones estaban ¿cómo? Oscurecidos. Oscurecidos por el pecado, por el odio, por la amargura, por la falta de perdón, por el orgullo, etcétera. Entonces, por la fe, nosotros somos iluminados para que veamos algo muy importante, y es cuán oscura es nuestra oscuridad. Suena redundante, pero no lo es. La luz resplandece en nuestras vidas para que podamos ver cuán malvada es nuestra maldad. Un hijo de Dios experimenta eso. Se empieza a dar cuenta cada vez de manera más clara y profunda cuán malvada es su maldad. En otras palabras, cuando somos iluminados con la luz de Cristo por la fe, empezamos a ver cuán pecaminoso es nuestro pecado.
Antes tú tolerabas ciertos pecados, antes tú decías, pero esto no tiene nada de malo. Pero después empezaste a preguntar, ¿será pecado esto? ¿Será pecado esto? Y te gustaba estar en el límite, ¿sí? Ahí cerca. Bueno, hasta aquí no es pecado. Si doy un paso más ya es pecado, entonces me voy a mantener acá. Pero después seguiste creciendo, seguiste madurando y ya dices, no, yo no puedo estar en el límite. Yo no voy a coquetear con el pecado. Yo necesito estar lejos porque veo lo terribles que son mis pensamientos, lo terribles que son mis intenciones, lo terrible que es mi corazón. A más luz de Cristo, no me siento más santo. A más luz de Cristo puedo ver más mi pecado. Y claro, eso me santifica, pero no me vuelve más orgulloso, todo lo contrario, me vuelve más humilde. Porque hay más luz. Eso sucede cuando me someto a la palabra de Dios. Si no me someto a la palabra de Dios, puedo pasar años yendo a la iglesia y nada va a pasar. Jesús vino a este mundo para quitarnos la terrible carga del pecado, la terrible carga de la condenación. Él vino para hacernos libres del pecado. Lo cantábamos ahorita y Jesús lo dijo. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo del Hombre los libertare, verdaderamente serán libres. Es decir, entre más siga yo a Cristo, entre más permanezca yo en Cristo, más libertad voy a experimentar. ¿Tú quieres experimentar mayor libertad? Amén. Entonces necesitas seguir a Jesús, solo a Él, solo a Él. Porque Él tiene el plan de hacernos libres. Dios tiene el plan de liberarnos del pecado para gobernarnos. Ese es otro plan de Dios. Él quiere gobernarnos. Él quiere gobernar nuestras vidas, Él quiere gobernar tu vida, pero Él no te coge y te somete, Él no te pone una cadena y te dice, usted es mío. No, Él te muestra su amor y deja si tú lo eliges a Él. Él quiere personas que voluntariamente se sometan a Él. Obviamente Él tiene que hacer una obra previa a eso, porque si fuera por nosotros mismos, ninguno lo hace. Pero Él no doblega nuestra voluntad de manera que yo estoy aquí obligado a servirle a Cristo. No, yo estoy aquí voluntariamente. Porque amo al Señor, ¿sí? Y así es con todos nosotros. Entonces Él quiere gobernar nuestras vidas. ¿Para qué? Para consolarnos a diario. Él es un amo no que oprime, sino un amo que consuela. Él es un amo que restaura. Él tiene el plan de consolarte a diario con su perdón. Él tiene el plan de restaurarte con su salvación. Entonces nos hemos preguntado en esta serie, ¿hay paz para los que creen en Jesús? Amén. Sin duda. Si no hay paz, algo está fallando. Pero hay paz para los que creen en Jesús. Porque Dios tiene el plan de darnos paz, de darnos su paz. Y hemos visto que la paz de Dios no es para todos. No es para los que aman este mundo, la paz de Dios. La paz de Dios no es para los que aman el pecado. La paz de Dios es para los que sienten el peso de su maldad. La paz de Dios es para los que sienten el dolor de su terrible incredulidad. Es para los que sienten las cadenas de su orgullo. Es para ellos la paz de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo cansados, abatidos, cuando nosotros venimos a Cristo agobiados, cuando venimos a Cristo en humildad verdadera, dispuestos a darle el control de nuestras vidas, es allí cuando la paz de Dios se experimenta más. Es ahí, en un corazón rendido. Y cuando eso sucede, Jesús se vuelve todo para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti?
Entonces, aunque haya gente que nos acuse por nuestros pecados pasados, aunque haya gente que nos condene o nos señale por nuestras áreas de conflicto presentes, sabemos que Dios está con nosotros. Y sabemos que Dios siempre nos va a dar la victoria. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Jesús? Confía en Jesús. Confía en Jesús porque Dios tiene el plan de perdonarte y restaurarte y restaurar tu comunión con Él. Ese es el plan de Dios. Confiemos, iglesia, confiemos en que Dios tiene muchos planes. Escucha con reverencia. Escucha la palabra de Dios. No es un hombre aquí el que está hablando sus propias palabras. Es la palabra de Dios y Él dice confía. Confiemos en que Dios tiene muchos planes y que todos son buenos. Confiemos de corazón. Sus planes son para nuestro bienestar, iglesia. Sus planes son para nuestro beneficio. Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. Vamos a tener tormentas, hemos tenido tormentas, seguiremos teniendo tormentas, pero son necesarias en los planes de Dios. Y Él las va a usar para nuestro beneficio. Él va a usar las tormentas para nuestro bien. Y además de todo esto, tú eres parte de los planes de Dios. Lo hemos visto, ¿no? Has sido escogido para preparar el camino, ¿cierto? ¿El camino dónde? En las vidas de las personas que te rodean. Jesús te ha sanado para que otros sean sanados. Jesús te ha liberado para que otros sean liberados también. Jesús te ha consolado para que tú consueles a otros. Ahí está el plan de Dios. Jesús te ha perdonado para que tú perdones a otros. Jesús te ha dado su paz para que tú compartas su paz. Es decir, para que en cuanto de ti dependa, estés en paz con todos. El reino de Dios entonces ha venido aquí, a nuestras vidas, hermanos, para que lo disfrutemos, para que lo experimentemos y para que invitemos a otras personas a venir al reino de Dios. Amén. Amén. Estamos ya a puertas de celebrar Navidad. Yo sé que esta fecha para muchos no es agradable, pero es una gran oportunidad para reconciliarnos con familiares, para compartir la paz de Dios, la paz que ha venido a nuestros corazones. Dios ha decidido bendecirte. Tú eres un bendito hijo de Dios. Antes no eras nada de eso, pero ahora eres un bendito hijo de Dios. Dios te ha bendecido y ya que Dios te ha bendecido, ahora nadie puede maldecirte. Nadie puede maldecirte. Como hemos dicho, incluso las tormentas se convertirán en un medio de bendición para nuestras vidas. Y todo esto es ¿por qué? Porque he mencionado varios planes hoy, ¿se dieron cuenta? Dios tiene el plan de, Dios tiene el plan de, Dios tiene el plan de. He mencionado varios planes de Dios en este momento, en este inicio del mensaje de hoy. Y lo he dicho para que entendamos esto. A través de todos los planes de Dios que Él tiene para tu vida, Él está cumpliendo su plan supremo. Hay un plan detrás de los planes. Y es el plan supremo de Dios. ¿Cuál es el plan supremo de Dios para tu vida? ¿Tú quieres saberlo? ¿Tú quieres conocerlo? Entonces escucha con atención. Toma nota, medita en esto. Esta es palabra para ti.
¿Cuál es el plan supremo de Dios para tu vida? Te lo quiero resumir primero con estas palabras. El plan de Dios supremo es este: que el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, nos hiciéramos hijos de Dios. Ese es el plan supremo. Lo repito. Que el Hijo de Dios se hiciera Hijo del hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, nos hiciéramos hijos de Dios. Amén. Ese es el plan supremo del Señor. Pero necesitamos entenderlo. ¿Qué significa eso? Este plan, que Dios haya venido en forma de hombre, se haya hecho hombre, para que nosotros hombres nos volvamos hijos de Dios, significa que todo lo que vivamos aquí en la tierra, agradable o no, bueno o malo, Dios lo va a usar para transformarte en ese hijo de Dios. Dios lo va a usar todo para transformar tu vida. Ese es el plan supremo de Dios, para hacerte hijo suyo, pero verdadero hijo suyo. No como lo pensábamos de manera tan simplista en el pasado. Yo espero que tú no seas todavía de los que piensan que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Porque no es así. Cuando decimos que todos los seres humanos somos hijos de Dios, lo decimos en el sentido de que como nos creó, pues somos sus hijos. ¿Cierto? Pero no es eso. Si así fuera, ¿Satanás sería hijo de Dios o no? Dios creó al diablo y no por eso es su hijo. Ahora, ¿Cristo murió por el diablo? No. Si Cristo hubiera muerto por el diablo, se habría tenido que convertir en ángel. Pero Dios se convirtió fue en hombre para salvar a los hombres. Por lo tanto, Cristo se sacrificó en la cruz para que todo aquel que en Él cree, hombres, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces, la persona que recibe a Cristo y cree en Él, recibe el derecho de ser hijo, hija de Dios. Entonces, ser creado por Dios no me hace hijo de Dios. Creer en Cristo y recibirlo sí me hace hijo de Dios. Cuando yo creo en Cristo y creo en su sacrificio, sé que por su muerte, su resurrección, por su sangre derramada, yo he recibido el perdón. Tú has recibido el perdón de todos tus pecados y por eso te has reconciliado con Dios y Dios ya no te ve como tu enemigo, sino que ahora decide adoptarte como hijo de Él. Tú has sido adoptado por Dios como hijo suyo. ¿Ves la diferencia? Entonces, cuando decimos que Dios está usando todo para hacernos hijos suyos, tiene que ver con eso. La muerte de Cristo, ahora creo en Él, soy hijo suyo, pero ahora, ya que lo mencionaba de una manera, espero que no pienses que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Listo, ya dejemos eso a un lado. Ahora espero que no pienses que por el hecho de que ya crees en Cristo Jesús y ya eres hijo de Dios, ya no hay nada más que hacer. No, porque estamos cayendo en lo mismo, casi. Ser hijo de Dios, el peso que tiene ser hijo de Dios es una cosa maravillosa, no solo en cuanto a posición, sino en cuanto a una meta que debemos alcanzar. Y es esta. Jesús dijo, oren por los que los persiguen. Amen a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen y así serán hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Entiendes eso? Él no está diciendo que si yo oro por los que me persiguen, amo a los que me odian y bendigo a los que me maldicen, me voy a convertir en hijo de Dios por eso. No, porque estaríamos hablando de salvación por obras.
Pero entonces, ¿por qué dice, si hacen eso serán hijos de Dios? Porque ahí ya está hablando de algo llamado carácter. ¿Sí? Es decir, no es solo que yo me convierta en hijo de Dios por creer en Cristo, sino que una vez me convierto en hijo de Dios por creer en Cristo, Él empieza a usar todo en la vida para formar mi carácter como el de Cristo. Esa es la meta, ese es el plan supremo de Dios, cambiar tu carácter. El plan supremo de Dios es cambiar tu carácter y hacerlo como el de Cristo. Y Dios va a usarlo todo para que eso suceda. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser parecidos a nuestro hermano mayor. ¿Y quién es nuestro hermano mayor? Jesús. Vamos a ser como Jesús, iglesia. Y no solo como el crucificado. Ahorita estamos en la tarea de ser como el Jesús crucificado. Porque nos dijo, quien quiera ser mi seguidor, niéguese a sí mismo, cargue su propia cruz y sígame. Hablamos de eso hace 8 días. En otras palabras, muérete. ¿Sí? Muérete y sígueme. O sea, muérete a lo que eras. A ese carácter viejo y sígueme. Estamos en esa tarea, en ser como el Jesús crucificado, pero ahí no se acaba. Vamos a ser también como el Jesús resucitado. Otra vez, vamos a ser como el Jesús resucitado, iglesia. Amén. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Pero vamos a ser más hijos de Dios? Sí. Somos hijos de Dios y estamos siendo más hijos de Dios. Ya lo somos, pero nos estamos transformando en cada vez más hijos de Dios. Ahorita estamos estamos imitando, aprendiendo a imitar al Cristo crucificado, pero después nos vamos a volver como el Cristo resucitado. ¿No es esta una vida gloriosa? Amén. Yo pregunto, ¿no vale la pena sufrir con tal de que esto suceda? Amén. Vamos a leer 5 pasajes en el capítulo 8 de Romanos y no nos vamos a mover de ahí hoy. 5 pasajes en el capítulo 8 de Romanos y en esos 5 pasajes nosotros vamos a ver la esencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas para cumplir su plan supremo. Y en esos 5 pasajes vamos a extraer de cada uno de ellos una aplicación, ¿vale? El primer pasaje es Romanos 8:18 y dice lo siguiente. Atención, si te demoras buscando en tu Biblia, léelo en pantalla. Espero que logres ver el tamaño de las letras. Si no, siéntate aquí al frente que acá se ve mejor. Dice así Romanos 8:18. Estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Amén. Amén. Es la palabra del Señor. Aplicación 1. ¿Cómo aplicamos este versículo? Sencillo, ahí lo dice. Compara tus sufrimientos actuales con la gloria futura del plan de Dios. ¿Quieres aplicar la Biblia? Haz eso. Compara tus sufrimientos actuales con la gloria futura del plan de Dios. Ahora, si tú crees que la gloria futura del plan de Dios es estar con una túnica blanca tocando un arpa encima de una nube por el resto de la eternidad, no conoces el plan futuro de Dios. Porque si llegas, o sea, si para mí el plan futuro de Dios es estar toda la eternidad parado, a mí que me cuesta estar de pie, tocando un arpa, con una túnica blanca encima de una nube por toda la eternidad, pues los sufrimientos actuales son mucho más grandes que eso, ¿cierto? Pero escucha las palabras de Pablo. Él está diciendo que si comparamos nuestros sufrimientos actuales con la gloria que nos espera, esos sufrimientos se convierten en nada. ¿Qué significa eso? Que la gloria que nos espera es gigante. Amén. Al lado
de los sufrimientos que estamos viviendo. En otras palabras, aunque el ejercicio es comparar esto, realmente son incomparables. Ahora, si tú no conoces cuál es la gloria que te espera, yo te digo, conócela. Porque si para ti, si tú estás acostumbrado a andar viendo lo negativo de la vida, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Pues ahí vamos. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? Pues bien, para no preocuparlo, ¿sí? Si tú eres de los que solo habla cosas negativas, es que esta vida, es que este gobierno, es que esto y lo otro, significa que tú solo ves problemas, 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 sufrimiento, 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 y la gloria futura no la conoces. Porque si la conocieras, la compararías con sufrimientos, los sufrimientos presentes y dirías, esto no es nada. Voy a seguir adelante. Hemos tenido que pasar por sufrimientos y lo seguiremos haciendo en este corto tiempo. Nos quedan ¿cuántos años? Mire, seamos francos, de aquí a 10 años seguramente alguien de los que está aquí ya muere. Veámoslo así, seamos francos. ¿Cuánto va a vivir el que más viva aquí? No lo sabemos. Por ahí 60 años. El más joven, le queda eso. O sea, de aquí a 70 años ya ninguno de los que está aquí, probablemente ya está, ya todos nos fuimos. Seamos realistas. La vida es muy corta. Y no podemos dedicarnos a vivir esta vida como si fuera todo lo que hay. La vida es muy corta. Piensa en esto. Si yo te dijera, ¿quieres 80 pesos o 8 millones de pesos? ¿Tú qué me recibes? Los 8 millones de pesos, ¿sí o no? Porque con 8 millones de pesos algo haces. ¿O no? Pero con 80 pesos, ¿qué haces? Nada. No te sirven para nada. Ya hoy en día ni para una mentalada, ¿sí o no? 80 pesos no te sirven para nada. Creo que ni para una fotocopia en el centro de Bogotá. Tal vez sí, no lo sé. 80 pesos no se pueden comparar con 8 millones de pesos. 80 años de vida no se pueden comparar con 8 millones de años de vida. Y eso que eso es finito aún. 80 años de vida, mucho menos se va a poder comparar con eternidad de vida. Y lo que nos está diciendo Pablo es que a los que pertenecemos a Cristo nos espera una eternidad de vida, de gozo, de paz, de vida, de amor, de gloria, de plenitud, de satisfacción verdadera. Pero tenemos que aguantar aquí unos añitos más. ¿Ves? Ponlo en perspectiva. Entonces sí, vamos a seguir pasando por algunos sufrimientos en esta tierra, pero esperamos ansiosamente el día en el que se nos concedan nuestros plenos derechos de hijos de Dios. Y esos planes incluyen lo siguiente. Porfa, quiero invitarte a que te mires tu mano en este momento. Coge tu mano y míratela. Ese es tu cuerpo, míratelo. Ese es tu cuerpo el que Dios te dio. Pero, ¿sabes qué dice la Biblia? Síguete mirando la mano. La Biblia dice que este cuerpo un día va a ser destruido, pero que va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Este mismo cuerpo. Ese cuerpo que tú tienes lo vas a tener por toda la eternidad, pero va a ser un cuerpo transformado. No es que Dios nos dio este cuerpo para vivir estos 80 años, nos morimos y después resucitamos en una especie de espíritu raro por ahí. O que Dios nos asigna otra clase de cuerpos. No, Dios transforma estos cuerpos. La palabra de Dios enseña eso. Si tú lo quieres leer en casa, Filipenses 3:21 nos enseña que nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos. ¿Sabes cómo?
como el de Jesús cuando resucitó. El cuerpo de Él. Él también resucitó en el mismo cuerpo que fue crucificado. ¿Sí o no? Él se le acercó a los discípulos y tenía sus heridas, pero no le dolían. En el caso de Él, esas heridas permanecían y deben permanecer y permanecerán por la eternidad porque son el sello del precio que Él pagó por nosotros. ¿Sí? En nuestros casos, nosotros no resucitaremos con heridas de nada. ¿Sí? Va a ser un cuerpo glorioso como el de Él. Un cuerpo en el cual no habrá enfermedad. Imagínate una vida sin enfermedad, sin dolor, sin envejecimiento, sin achaques. Ustedes ya, la mayoría de ustedes, yo creo que aquí ya todos, menos 2 personas, o tal vez 3, sabemos lo que es sentarse en el piso durante media hora y después pararse. Uno es, ¡ay! ¿Sí o no? De pronto hay 3 personas que todavía se pueden levantar como si nada. Imagínense una vida en cuerpos que no tienen dolor, no van a tener nunca más dolor, ni cansancio, ni enfermedad, ni muerte. Ahora, si eso es nuestros cuerpos, imagínense nuestro ser interior. ¿Cómo va a ser? Sin pecado por la eternidad. Y eso Dios lo va a hacer con el mismo poder con el que controla el universo. Ese poder es para nosotros, iglesia. Amén. Vale la pena sufrir por esto. Amén. Vale la pena vivir lo que estamos viviendo, hermanos. Claro, sin embargo, a veces nuestra fe se debilita. Y por eso la Biblia nos da una promesa maravillosa, y es que el Espíritu Santo intercederá por nosotros todos los días. Ya lo está haciendo. Romanos 8, 26, 27 nos habla de eso, pero quiero que anotes la segunda aplicación. No dejes de orar, pues no estás solo. Amén. No dejes de orar, pues no estás solo. La primera aplicación es compara tus sufrimientos presentes con la gloria futura del plan de Dios. Aplicación número 2, no dejes de orar, pues no estás solo. Y esta aplicación la extraemos de Romanos 8, 26 al 27, que dice, del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Entonces, no dejes de orar, porque no estás solo. Mira, el sufrimiento produce corazones reflexivos, ¿sí o no? Antes nosotros éramos a hacer lo que queríamos, a meternos en problemas, a tomar decisiones a lo loco, y como que no pensábamos que iba a haber consecuencias, ¿cierto? Y sabíamos que muchas cosas estaban mal, pero fresco que a mí no me va a ir tan mal. Y hacíamos cosas. Pero después viene Dios, nos toma y nos dice, mira, tú eres mi hijo, no te voy a dejar así, te voy a disciplinar. Y nos empieza a disciplinar y viene esa aflicción de la disciplina, duele. ¡Wow! Y sin duda nuestro corazón empieza a volverse reflexivo. Y empezamos nosotros a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Hacia dónde? ¿Qué dirección estoy tomando? Y cuando el corazón se empieza a volver reflexivo, ¿sabes qué pasa con las oraciones? Se empiezan a volver sinceras. Porque todos nosotros podemos orar, pero orar de corazón. Para orar de corazón se necesita
trato de Dios. Se necesita que Él nos empiece a llevar por el camino de su disciplina. Y entonces empezamos a tener oraciones sinceras. Y cuando oramos sinceramente, cuando nosotros empezamos a aprender a orar sinceramente, buscamos orar bien. Ya uno no ora a la ligera, ¿sí? Antes uno era, Señor, dame, Señor, hazme, Señor, esto, hágame el milagrito. Lo tratábamos más como el genio de la lámpara que como a nuestro Dios y Padre, Salvador, Señor. ¿Cierto? Entonces nuestro corazón ya busca orar mejor y nos empezamos a dar cuenta que no sabemos orar. ¿Cierto? Y a veces estamos orando y estamos pasando por una situación tal vez difícil y estamos orando y no sabemos cómo orar. ¿Les ha pasado? No sabemos qué pedir en ese momento. Es ahí donde nos dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo no nos deja solos, sino que Él empieza a interceder por nosotros de maneras que las palabras no pueden expresar, y Dios, que conoce nuestros pensamientos y la intención del Espíritu Santo, escucha esas oraciones que Él levanta por nosotros, y esas oraciones son conforme a la voluntad de Dios y conforme a la necesidad de nuestro corazón. Eso es precioso. Y yo les hago una pregunta. ¿Será que Dios le va a negar una oración al Espíritu Santo? Jamás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me escudriña a mí, lo escudriña a Él y pide lo que es correcto. Piensa en eso, el Espíritu Santo intercede por ti. Entonces no dejes de orar, porque no estás solo. El sufrimiento, no vayas a ser la clase de persona tan necia que pasa por una temporada de sufrimiento y lo que hace es alejarse de Dios. El que pasa por sufrimiento y se aleja de Dios es necio. Lo único que está demostrando es que estaba buscando a Dios para que le fuera bien. Entonces no vayas a cometer esa necedad que pasas por una tormenta en la vida y te alejas de Dios. No, la tormenta es permitida por Dios para que te acerques a Dios, para que ores, para que tu corazón se vuelva reflexivo, para que ores con sinceridad, y no estarás solo, confía, el Espíritu Santo va a estar contigo intercediendo por ti. Entonces, aplicación 3. Ama a Dios y confía en que todo lo que vivas será transformado. Ama a Dios y confía en que todo lo que vivas será transformado. Esto es una gran maravilla. Y esto lo sacamos de Romanos 8:28. Esta tercera aplicación la extraemos de Romanos 8:28, que nos dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿qué hacemos? Ama a Dios. Ama a Dios y confía en que todo lo que vivas va a ser transformador para ti. ¿Bien? El sufrimiento purifica nuestros corazones y nos lleva a poner nuestros afectos en orden. ¿Qué significa eso? Que yo antes amaba ciertas cosas. Yo antes tenía inclinaciones pecaminosas y amaba ciertos pecados. Hoy en día estoy luchando porque reconozco que amo otros pecados. Y me duele, pero estoy ahí en ese proceso. Hay otros pecados que amaba y ya no los amo. ¿Pero por qué ya no los amo? Porque me he enamorado de Dios. Y entre más ame a Dios, menos amaré el pecado. Deseas, escúchame esto por favor,
¿Deseas tener una prueba de que has sido llamado por Dios? Puede que alguno de ustedes en algún momento dude, ¿será que Dios me ha llamado a mí? ¿Quieres tener una prueba? ¿Quieres tener una evidencia de si has sido llamado por Dios? La evidencia es esta. ¿Amas a Dios? O mejor dicho, ¿te estás enamorando cada vez más de Dios? Si tu respuesta es un sí, no hay duda. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. Si tu amor por Dios está creciendo cada vez más, entonces todo lo que has vivido te ha ayudado. ¿Sí o no? ¿Agarraste esa? Si cada vez te estás más enamorado de Dios, significa que todo lo que has vivido ha servido. O sea que sí, todas las cosas cooperan para bien. De los que amamos a Dios, de los que hemos sido llamados conforme a nuestro propósito. Entonces confía, así seguirá sucediendo. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? Hoy en la mañana mi esposa me mostraba una foto de mi cumpleaños del año pasado y estábamos los dos abrazados, todos jóvenes. Ella toda pelirroja, pelilarga, crespa, ¿sí? Estábamos bellos y radiantes. Y después me mostró la foto de mi cumpleaños de este año y ya, pues yo no estoy tan radiante. No, de verdad sí se alcanza a ver un poquitico de diferencia. Y ella está con el cabello negro, cortico, con su barrigota. Yo digo, uy, no nos imaginábamos. Saber que en noviembre del otro año, cuando me tomé la otra foto, ya vamos con niña incluida, ¿sí? No sabemos, eso es lindo, ¿sí? Eso es lindo. Pero no sabemos también qué otras cosas van a pasar en nuestra vida. Confiamos en que Dios todo lo usará para bien. Todo. Así ha sido. Si tú miras tu vida para atrás, como hijo de Dios que se está enamorando más de Él, lo único que vas a poder decir es, así es. Así lo ha hecho. Todo lo ha usado para bien. Esto nos lleva a la cuarta aplicación. Confía en que eres predestinado a ser como Jesús. Confía en que eres predestinado a ser como Jesús. Y esto sale de Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para esto vino Jesús. Para esto nació en la tierra. ¿Qué es lo que vamos a celebrar ahorita el 24 de diciembre? ¿Que Jesús vino? Sí, pero para esto. No es la celebración típica de todos los años, ven a nuestra... No es eso. No es cantar canciones y hacer lo mismo de siempre y siempre lo mismo y siempre lo mismo y reír y comer. No, entendemos que Jesús vino y nació en la tierra y se hizo hombre para que nosotros fuéramos hechos conforme a su imagen. Y si Él no nace, ¿qué imagen? ¿Ves? Ese es el plan supremo de Dios. Ahí está, en este versículo está el plan supremo. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces confía en que eres predestinado a ser como Jesús. ¿Y sabes qué significa eso? Predestinado. Significa que desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó salvarte y hacerte como su Hijo. En otras palabras, te escogió para eso. ¿Y sabes eso qué significa? Que así va a ser. Y nada ni nadie lo podrá impedir. Está decretado por Dios. Entonces las tormentas de la vida, los buenos momentos de la vida, están siendo usados.
este momento, este mensaje está siendo usado por Dios en este mismo instante. Pero se acaba este servicio y salimos a almorzar. Ese momento también va a ser usado. Pero después pasó algo y me pinché en el carro. Ese momento también va a ser usado. Pero después le doy, en mi caso, clase a un niño con gripa y me da gripa a mí. Ese momento va a ser usado. Todo va a ser usado por Dios para llevarnos a conocerlo a Él. Para llevarnos a que cuando le conozcamos, le amemos. Y para llevarnos a que cuando le amemos, le obedezcamos. Eso es lo que Dios está haciendo. Él lo usa todo para eso. Yo te quiero hacer una pregunta. No es para que me la respondas, sino para que reflexiones. ¿Estás conociendo cada vez más a Jesús? Ahora, si estás conociendo más a Jesús, ¿te estás enamorando cada vez más de Él? Si en la sinceridad de tu corazón puedes decir, sí, lo estoy conociendo y me estoy enamorando más de Él. Eso me deja a mí suponer que entonces lo estás obedeciendo cada vez más. Y yo te digo algo, todo eso sería imposible si nosotros conservamos el mismo carácter. O sea, si tú estás conociendo a Jesús, te estás enamorando de Él y lo estás obedeciendo, eso me hace ver que tu carácter está cambiando. Porque si tu carácter fuera el mismo, no podrías seguir conociendo, ni amando, ni obedeciendo a Jesús. Eso solo es posible por medio de la transformación del carácter. Dios está cumpliendo su plan. Dios te ha predestinado para tener el carácter de Jesús. Y ese es el plan supremo de Dios para tu vida. Y ese es el plan detrás de todos los demás planes. Por ejemplo, tú puedes decir, Señor, ayúdame, bendíceme este diciembre que estoy cansado, me quiero ir de paseo. Fabuloso, ora así si quieres. Dios te lo puede dar. Y cuando Dios te lo dé, tú vas a decir, gloria a Dios. Le pedí mi paseo y me lo dio. Ese es un plan de Dios. Pero Él no da paseos por dar paseos. Él todo lo que hace o impide, lo hace porque tiene un plan supremo detrás. Y es transformar tu carácter en el carácter del Hijo de Dios. Esto nos lleva al último texto de hoy, que es nuestro texto de conclusión. Romanos 8, 30 y 31. Dice así, maravilloso esta conclusión. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aplicación de sencillísimo. Confía en que nadie podrá maldecirte, porque Dios te ha bendecido. Amén. Confía en que nadie podrá maldecirte, porque Dios te ha bendecido. Y eso está en ese texto que acabamos de leer. No sé si te das cuenta en el versículo 30, que empieza con predestinación y termina con glorificación. Jaime, si nos ayuda, porfa, poniéndolo en pantalla el 30. Empieza con predestinación, termina en glorificación. De eso se trata nuestra vida. Ahí está nuestra vida. Ahí está nuestra vida en el versículo 30. Esa es la historia de nuestra vida. Desde antes que el mundo fuera fundado, Dios nos predestinó. ¿Sabes qué significa eso? Dios nos predestinó desde antes que existiera el tiempo. Y hace 2000 años, ya en nuestra era del tiempo, Él se hizo hombre, vino, nació en un pesebre,
sirvió al Padre, murió en una cruz por nosotros, nos compró para Él y compró para nosotros la redención, la reconciliación con nuestro Padre. Y ahora, en estos tiempos, en el caso tuyo, no lo sé, en el caso mío, hace 20 años, llegó a mi vida el Evangelio de la salvación. Y Él, por su misericordia y porque me había elegido, dio la orden de que de las tinieblas naciera la luz. Como si hubiera llamado a Lázaro, me llamó a mí. De la muerte de mis pecados a una vida nueva. Me llamó. A los que predestinó, a esos también llamó. Cuando me llamó, abrí los ojos, entendí el Evangelio y pude creer. Y creí en el Evangelio. Y en el momento en que creí, la justicia de Cristo fue toda sobre mí. El momento en que creíste fue la justicia de Cristo toda sobre ti y entonces por la fe eres justificado. Ya Dios no ve en ti a un pecador, Dios ve en ti a Cristo. Dios ve en ti a una persona impecable, inmaculada, porque ve en ti a Cristo. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y estamos en esta etapa de la vida, aprendiendo a conocer a Jesús, aprendiendo a amar a Jesús, aprendiendo a obedecer a Jesús, pero nuestro carácter está siendo transformado. Ya no soy la persona que era antes, de repente algo de mí se parece a Cristo. Y van pasando los días y los años y otra cosa de mí ahora se parece a Cristo. Y cada vez me estoy pareciendo más a Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Nuestro carácter está siendo glorificado poco a poco. Está siendo llevado a la gloria. O si quieres usar un término de pronto más común en el cristianismo, está siendo santificado, llevado a la gloria. Y llegará el día en que esa obra quedará perfecta. Estoy convencido de esto, dijo Pablo, que el que inició la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. La obra perfecta se llama glorificación. El carácter de Cristo en nosotros y el cuerpo resucitado como el de Cristo. Esa es nuestra glorificación. Eso es lo que esperamos y eso es lo que tendremos por toda la eternidad. Y lo más maravilloso es que aquí Pablo lo ve todo en pasado. Sería como coherente que dijera, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos glorificará. Pero no, mire, y a los que justificó, a esos también glorificó. Lo ve en pasado. ¿Qué es lo que quiere decir? Está hecho. Nadie lo va a impedir. Allá vamos a llegar sí o sí. Por nosotros, no. Por la gloria de Dios, por la fidelidad de Dios, porque Cristo vino a lograr esto en nuestras vidas, hermanos. El versículo 31 nos lleva a esta conclusión. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto que hoy hemos aprendido, hermanos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Significa que no va a haber oposición? No. Lo que significa es que aunque muchos quieran venir a hacerte la vida difícil, Dios incluso va a usar eso para seguir transformando tu vida, para seguir cumpliendo su plan supremo. Dios va a cumplir su plan y nada ni nadie lo va a detener. Pregunto, ¿esto te produce paz? Recibe entonces la paz de Dios por medio de la fe en estas maravillosas promesas.